Mi nombre es Mirta Parada, trabajo en el Instituto de Salud Pública y les voy a contar una historia del Instituto Bacteriológico, que era el antiguo Instituto de Salud Pública, y también parte de la historia también está con parte del Instituto de Salud Pública. Bueno, la historia original, lo que se sabía vamos a empezar así. Lo que se sabía era una historia a medias, que era que el Instituto Bacteriológico produjo penicilina gracias a una planta que fue financiada por las Naciones Unidas. Lo que se decía era que las Naciones Unidas financió a 4 países en el mundo para poner una planta piloto de producción de penicilina después de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que los países eran Chile, la India, Pakistán y Yugoslavia. Entonces, ¿cómo podemos decir por qué Chile? Si grandes productores en América son Brasil, Argentina, y eso nos llamaba la atención, por qué Chile había sido priorizado por las Naciones Unidas para poner esta planta de producción de penicilina. Bueno, vamos a comenzar. Primero, la penicilina se saca de un hongo, pero existen registros muy antiguos, imagínense del siglo II, en que ya se usaba la tierra o algunos alimentos florecidos para utilizarlos con fines terapéuticos para tratar algunas enfermedades infecciosas, sin saber que era una infección. Y también ya en el siglo XVII, en Inglaterra, se usaba en las farmacias algunos preparados con hongos para tratar algunas enfermedades. Pero todo comienza cuando Fleming, en 1928, aísla e identifica el hongo Penicillium, que es del género Penicillium, y lo descubre a través de una placa de Petri porque ve que hay un halo de inhibición sobre el Staphylococcus aureus. Bueno, estos estudios quedan un poco olvidados y posteriormente Florey, que fue un discípulo de Fleming, y Chain, que era otro investigador italiano, desarrollan un método para el cultivo del hongo, que era un método de cultivo en superficie, que lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, los tres obtienen el premio Nobel en el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como les decía, entonces, la fabricación industrial de la penicilina se usó con el género Chrysogenum del Penicillium, porque el que aisló originalmente Fleming fue el Penicillium notatum. Especialmente era efectivo contra los gérmenes gram positivos, que cubrían una gran cantidad de enfermedades infecciosas, y dentro de ellos estaban los estafilococos, streptococos y neumococos. El primer sistema de producción de penicilina, como ya les dije anteriormente, fue el método de cultivo en superficie, que consistía en una placa de Petri, cultivar el hongo, que se caracteriza por ser de color verde con un halo blanco alrededor, y posteriormente, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que esta producción no da abasto para las necesidades de los heridos de la guerra. Por lo tanto, se desarrolla un método que se llama método de fermentación sumergida, que consiste en utilizar unos fermentadores donde se cultiva el hongo con ciertas sustancias ricas en azúcar para el crecimiento del hongo, y después se hace todo un procesamiento para su extracción. Bueno, el descubrimiento del hongo entonces se desarrolló en Inglaterra, y después Florey y Chain, Florey principalmente, viajó a Estados Unidos para desarrollar un método que fue el método de cultivos en profundidad. Y en Estados Unidos, producto de la Segunda Guerra, deciden hacer un comité que era secreto de Estado, que se llama The War Production Penicillium, que era para producir penicilina a gran escala, que era con este método. Y incluso hay propaganda que encontré donde hablan de la producción de penicilina por este comité en Estados Unidos, desarrollado en Estados Unidos, que era un comité producto de la guerra.
En resumen, lo que pasó es que, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, como les decía anteriormente, no daba abasto la producción de penicilina por el método de cultivo en superficie y por lo tanto desarrollan el método de cultivo en profundidad. Viajan a este lugar Florey para trabajar en conjunto con los investigadores norteamericanos y desarrollan la nueva técnica del método de cultivo en profundidad. La cepa, entonces el penicillium, dicen, hay algunas anécdotas que señalan que la mejor cepa la encontraron en un melón en un mercado del lugar. Y una vez que lograron obtener la mejor cepa, aislaron el hongo y lo cultivaron. Aumentó la producción de 70 a 80 unidades de penicilina por ml 10 veces. Y bajó el costo de $20 primero a 0,55 centavos de dólar en el año 46. Ambos laboratorios unidos de Gran Bretaña y de Estados Unidos tienen monumentos ahora en ambos países que destacan estos acontecimientos. Vean ustedes lo importante que era la penicilina en esa época, que incluso los buses colectivos o la propaganda que había hablaba de los beneficios de la penicilina. Mientras tanto, en Chile, las enfermedades infecciosas eran una de las principales causas de mortalidad y la comunidad médica chilena estaba informada de los beneficios de la penicilina y a través de revistas científicas y de lo que se comunicaba por la prensa. Dado el contexto político y la situación mundial de la producción para el Estado chileno y para muchos estados del mundo, consideraron que era importante y era estratégico producir penicilina en cada país. Los cambios en el precio de las divisas y las decisiones de los laboratorios internacionales de disponer de este fármaco tuvieron una importancia para tomar la decisión. Entonces, Chile decide y señala que es necesario aprender del uso de la droga y en el contexto local, que esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas, sería muy interesante producir una vacuna, por ejemplo, para la influenza con una cepa chilena, porque la vacuna de la influenza viene de una cepa de Asia, luego pasa por Europa y posteriormente se utiliza aquí en Chile y no es exactamente la que se necesita para el país. Por eso que es importante la producción nacional. Entonces, en la producción en Chile, en el Instituto de Salud Pública, dos destacados investigadores, que es un químico farmacéutico, Saitúa, que era de origen español, que llegó en el Winnipeg en el año 1939, y el doctor Emiliano Armijo, que era bacteriólogo, comienzan a trabajar e investigar en métodos de fermentación, extracción y purificación de la penicilina. Estas son unas fotos originales del Instituto Bacteriológico. Esos son los fermentadores de la planta. Este trabajo se realizó con materias primas locales y tecnología adaptada a partir de las publicaciones científicas que habían en esa época. Los trabajos lograron éxito y en el año 1944 la producción de penicilina chilena era una realidad. El doctor Mario Prado Lefort, que era el subdirector del Instituto Bacteriológico, señala en un artículo de la época publicado en la revista chilena de pediatría que dice la importancia que tiene para el país el disponer de este medicamento en cantidad suficiente nos ha movido a profundizar en el conocimiento de su preparación. Técnicos del Instituto Bacteriológico han sido admitidos en plantas elaboradas de Estados Unidos, de donde se han obtenido datos suficientes para iniciar entre nosotros una producción regular. Entonces, toda esta discusión nosotros la sacamos de las actas del Instituto Bacteriológico, donde se ve que no está exento de dificultades ni de discrepancia en relación al tema. Lo que sabemos es que, bueno, el doctor Prado enfatiza que la fabricación se hace con materias primas 100% nacionales y con técnicas estudiadas en el país. Mencionaba las dificultades que debieron superarse y su confianza en que el Instituto Bacteriológico
podría producir penicilina según las normas de Estados Unidos. La reacción del directorio fue de orgullo y aclamación, y la producción de penicilina era otra muestra de la política de elaboración propia de las capacidades de producción del Instituto Bacteriológico, que habían prestado al país, especialmente entre los años de la crisis de los años 30, que se produjeron otros medicamentos, y producto de la guerra. Entonces, además de producir penicilina, el Instituto Bacteriológico creó una comisión médica que tuvo a su cargo el control clínico y bacteriológico del producto. O sea, se produjo la penicilina, pero había una comisión que controlaba la producción y, de acuerdo al caso clínico necesario, que era analizado por esta comisión médica, decidían a quién lo podían beneficiar con la producción de penicilina, con esta producción de penicilina incipiente. La regulación y distribución de la penicilina eran vistas como temas sociales y de salud pública. Se esperaba que disponer de penicilina ayudaría a combatir gran parte de las enfermedades infecciosas que atacaban a la población chilena y que hasta el momento no tenían cura. A partir de estas exitosas investigaciones de los profesionales del Instituto Bacteriológico se desarrolló un proceso de vigilancia, y a mediados del año 44 el director daba cuenta al Consejo del Instituto Bacteriológico de sus apreciaciones producto de una misión tecnológica. Entonces los chilenos, en el año 44, cuando ya habían desarrollado el método, fueron a Estados Unidos para hacer intercambio tecnológico. Aquí hay algunas anécdotas que les voy a contar, que cuando fueron a Estados Unidos, los norteamericanos no los recibieron porque estaban muy ocupados en la producción de su propia penicilina para sus soldados, pero algunos testimonios que recogimos nos comentaron que cuando fueron estos investigadores, los chilenos, a Estados Unidos, no los recibieron, les cerraron las puertas, y los chilenos escribieron papelitos comentando de que habían desarrollado el método y los tiraron por debajo de la puerta. Y a partir de eso, los norteamericanos abrieron la puerta. Ustedes saben el método, estaban sorprendidos y decidieron hacer algún convenio de fabricación. Y todo eso está en las actas del instituto. Esto es lo que les comentaba. Entonces, la misión se encontró con el desinterés de los investigadores y productores estadounidenses, quienes decían que estaban demasiado ocupados produciendo para sus soldados heridos como para interesarse en las demandas de otros países. Y bajo las puertas cerradas dejaron mensajes explicando que ellos ya tenían una producción propia incipiente, lo que les ganó algunas conversaciones informativas. Y el doctor Suárez incluso comenta en las actas del instituto, el doctor Suárez era el director del Instituto Bacteriológico, que tuvo que usar influencias de amistades personales para poder lograr entrar a los laboratorios que producían penicilina en esa época, en Estados Unidos. Entonces el informe del director del Instituto Bacteriológico sobre el resultado de la misión tecnológica muestra el estado del arte de la producción mundial de penicilina, donde dice que el método productivo dominante era el cultivo en profundidad y la producción se iba concentrando en algunos laboratorios estadounidenses cuya producción contaba con asistencia técnica y regulación centralizada por parte del gobierno, en palabras del doctor Suárez. Entonces, esto es lo que comenta el doctor Suárez en el acta, y él dice que, bueno, que es un método desarrollado y que sabe que los chilenos también han desarrollado el método, pero el doctor Suárez duda de que Chile pudiera producir solo. Entonces esas discusiones están en el acta. Plantea sus dudas respecto, no obstante, reconoce las capacidades que hay en Chile, y la discusión se da entre los técnicos y las autoridades. Eso es que es muy interesante porque participa del Consejo del Instituto Bacteriológico el ministro de Salud de la época, además de las autoridades y los técnicos involucrados en la fabricación de penicilina, y deciden continuar con ambas cosas, hablar con los laboratorios internacionales para ver si pudiera hacer un convenio y además continuar con la producción nacional. Posteriormente, la primera vía no prospera, la de convenios, porque se les cierran las puertas,
y la producción piloto tiene buenos resultados. Entonces, finalmente, el 23 de abril de 1945, 8 meses después de destinar financiamiento a la experimentación, el Consejo del Instituto Bacteriológico toma conocimiento del éxito reportado por los doctores Hoffman, Armijo y el señor Saitúa y decide la vía de producción con recursos propios. El Consejo toma conocimiento de esta información y acuerda autorizar la instalación inmediata de dicha planta, para la cual dispone de 1 millón de escudos que serán proporcionados por el Supremo Gobierno dictaminando mediante el decreto 738 del Ministerio de Vías y Obras. Y si bien la instalación de la planta provocó airadas discusiones respecto de la proyección del negocio, considerando la disminución de precios de Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya se producía a gran escala y ellos disminuyeron los precios, la planta productora comenzó a funcionar en el año 1946. Es decir, se produce penicilina en Chile entre 1944 y 1946. Hay una producción, digamos, podríamos decir una producción piloto. Y a partir del año 1946 ya hay una producción a gran escala. La planta fue visitada por Florey en el año 46, quien alabó los logros productivos. Las actas dan cuenta entonces de actualizaciones tecnológicas realizadas en los años de producción previo a la ampliación de la planta del año 54 y de una producción que alcanzó a cubrir el 25% del consumo nacional. Ya en el año 48 se discute la factibilidad de construir una planta más grande, para la cual se realizan visitas técnicas a Brasil para conocer las instalaciones del Instituto Osvaldo Cruz. En julio del 51 se anuncia un posible convenio con la UNICEF que aportará recursos para la ampliación de la planta. Pero todas estas discusiones son con Chile produciendo penicilina a una escala que es capaz de satisfacer las necesidades del país. La discusión de seguir solos o no se discute y el apoyo del Estado con condiciones de producción. Hay dificultades para cumplir con la producción porque la materia prima, por ejemplo, el jarabe de maíz, los proveedores del jarabe de maíz, que era el que se utilizaba para el cultivo de la penicilina, a veces no había, porque Estados Unidos también era el proveedor, o algunos otros convenios con laboratorios. Por ejemplo, aquí, la empresa Pfizer, por ejemplo, porque también continuaron envasando penicilina, compraban la materia prima y envasaban la penicilina, y por ejemplo, en algún momento Pfizer no cumple oportunamente con el pedido y deja al Instituto Bacteriológico en una situación difícil ante el Ministerio de Salud, que era el que financiaba la producción de penicilina. Las permanentes gestiones para ampliar la producción vieron fruto en un convenio con las Naciones Unidas firmado en el año 1952. Entonces, lo que pasaba era que después de la guerra, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la UNICEF, había apoyado programas sanitarios para la expansión del uso de penicilina a fin de que naciones menos desarrolladas tuvieran acceso al nuevo tratamiento que probaba ser altamente efectivo. La penicilina era provista por la UNICEF y la asesoría médica por el Fondo para la Infancia. Paralelamente, estas organizaciones internacionales discutían cómo lograr que las naciones más pobres tuvieran acceso a la droga y que el abastecimiento fuese más rápido y menos costoso, lo que les llevó a destinar fondos para producir penicilina donde fuese factible. Entonces, lo que pasó es que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la UNICEF, había apoyado programas sanitarios para la expansión del uso de la penicilina a fin de que naciones menos desarrolladas tuvieran acceso al nuevo tratamiento que probaba ser altamente factible. La penicilina era provista por la UNICEF y la asesoría médica por el Fondo para la Infancia. Paralelamente, estas organizaciones internacionales discutían cómo lograr que las naciones más pobres tuvieran acceso a la droga y que el abastecimiento fuese más rápido y menos costoso, lo que les llevó a destinar fondos para producir penicilina donde fuese factible. Eso parece que ya lo había dicho. Ya.
el Instituto Bacteriológico, en representación del Gobierno de Chile, presentó una de las muchas solicitudes que se recibieron para instalar o ampliar plantas de producción de penicilina. Y fue uno de los 3 países donde se hicieron estudios de factibilidad y donde finalmente se aprobó la concurrencia de la UNICEF con aportes de equipos de asistencia técnica. Esto gracias a todo el trabajo que se había hecho anteriormente, o sea, la producción piloto y la producción a pequeña escala que se realizó entre el año 1944 y 1952, que es cuando se aprobó el convenio. Entonces, la modernización y ampliación de la planta chilena fue recomendada sobre la base de la necesidad de reducir mortalidad materno-infantil debido a enfermedades infecciosas de alta prevalencia en Chile. Como había un equipo médico que asesoraba y estudiaba el abastecimiento de la penicilina, a quien había que darlo, también habían estudios epidemiológicos de las necesidades de la época y eso también sustentó los argumentos para que en Chile se produjera penicilina. O sea, hubo 2 razones. Una, que Chile ya tenía una producción a baja escala y además se habían hecho investigaciones y había desarrollado el método y además por las necesidades epidemiológicas de la época. Se consideraban los avances entonces que habían hecho el gobierno produciendo penicilina desde 1943 y la importancia de la droga para suplir la demanda, donde más de la mitad correspondía a atenciones gratuitas de madres y niños. Se reconocía que el gasto por importación drenaba recursos del Servicio de Salud y habían llevado al gobierno de Chile a solicitar apoyos para la ampliación de su planta existente en el año 51. La expansión de la planta acordada en el convenio entre el gobierno de Chile y las Naciones Unidas en 1954, entre 1952 y el inicio de la ampliación de la planta, el Instituto Bacteriológico siguió produciendo penicilina para aumentar la oferta a través de programas comprar penicilina a granel para envasar, con los problemas de incumplimiento de proveedores ya mencionados. Y entonces la otra etapa, como le había dicho al inicio de esta charla, que lo que se sabía era que después de la Segunda Guerra, las Naciones Unidas había priorizado por 4 países en el mundo, que era Yugoslavia, India, Pakistán y Chile, y fueron favorecidos con esta planta de producción de penicilina denominada plantas UNRWA, International Refugee Organization, diseñadas para realizar cultivos en profundidad. Esta es una foto del Instituto Bacteriológico cuando se terminó en el año 1954 y la planta chilena fue construida en los terrenos del Instituto Bacteriológico. Vamos a ver dónde. Aquí hay fotos antiguas de investigación. La fábrica industrial contó con el apoyo técnico entonces de la ONU y del Instituto Superior de Sanidad de Roma, donde hizo una beca al doctor Armijo, lugar en que conoció el trabajo del doctor Ernest Chain, quien también había hecho una planta de producción de penicilina en Italia. La producción en Chile, entonces en 1954, Armijo y Sactúa se hacen cargo de la planta. Esta planta estaba en 2 edificios del instituto, uno que es el actual edificio de salud ocupacional y el otro que es ahí donde se producía la penicilina, en los fermentadores. Había un fermentador que ocupaba los 5 pisos del edificio, se extraía el producto final en el 5.º piso y se cultivaba en el 1.er piso. Todo el lado derecho izquierdo del edificio actual, donde ahora hay oficina, había un hueco para poner el fermentador y el actual edificio de la Agencia de Medicamentos era la planta donde se envasaba la penicilina. Lo que les dije, el edificio reunía el primer edificio reunía el proceso de fermentación, purificación, centrifugación, extracción y concentración. Aquí hay una foto de un funcionario que trabajaba en la fermentación de la penicilina. Estas son fotos que me entregaron. Este señor fue un funcionario del Instituto de Salud Pública que ahora forma parte de la Asociación de Jubilados y cuando supo que nosotros estamos haciendo esta investigación me llevó estas fotos
de cuando llegaron, ven que están, no sé si se alcanza a distinguir, están los equipos embalados, recién embalados, que vienen de la UNICEF y los están instalando en esos momentos. Aquí está él. El otro edificio envasaba la penicilina, actual edificio de ENAMED. En el segundo piso era el envasado primario y en el primer piso estaba el envasado secundario. Aquí hay una foto, esta es una foto del segundo piso, donde estaba el envasado primario y la penicilina, y esta es una foto del actual primer piso, cuando estaban construyendo el edificio antes de que se ocupara. Algunos momentos de gloria, que también fue visitada la planta por el otro premio Nobel, que fue Chaín, o sea, la visitaron ambos premios Nobel. Aquí yo entrevisté al un colega que trabajó en el instituto, que es Johnny Tepperman, que era un químico industrial, que él, cuando entró a trabajar al instituto, entró a la segunda planta de producción, y era el encargado de la producción, y él me comentó que cuando vino el doctor Chaín, a él lo encargaron ir a buscarlo al aeropuerto, y fue en una citroneta a buscar el premio Nobel. Entonces me decía, imagínense, fui a buscar el premio Nobel en una citroneta para visitar la planta. Y después una publicación del diario El Mercurio en el año 57, donde dice Producción Nacional de Penicilina, elogiada a un técnico de la ONU. Y algunos otros antecedentes históricos, en el año 57 también, un boletín del Servicio Nacional de Salud que dice que se requerían 1.500 kilos anuales de penicilina para satisfacer necesidades del país. La producción fue de 1.700 kilos aproximadamente, considerando los diferentes tipos de penicilina, lo que alcanzaba para guardar una reserva para emergencia. Aquí hay algunas fotos de algunas de las participantes, donde están Saitúa, el doctor Bonet también, que también era un español, el doctor Armijo. Este es el doctor Bonet, que también participó era un químico farmacéutico que también estuvo a cargo era el director técnico de la planta. Este relato entonces muestra cómo la historia de la producción de penicilina en Chile se relaciona con la política de salud y la industrialización de los medicamentos y la evolución de los actores involucrados en la producción del fármaco. Y nos parece que la historia de producción de penicilina chilena es meritoria y merece ser reconocida. Las capacidades tecnológicas lograron ser desarrolladas por los profesionales locales con una mirada abierta al desarrollo internacional. Y las limitantes estuvieron en las decisiones de inversión, en el capital y no en el talento de los técnicos. La relevancia estratégica y la complejidad tecnológica naturalmente cambiaron a medida que se desarrolló la industria, y esta historia muestra que el Instituto Bacteriológico construyó sobre sus capacidades acumuladas para enfrentar un desafío que era considerado prioridad estratégica para la salud pública. La claridad en la visión sobre la importancia del proyecto compartida por los diversos actores alineó voluntades y recursos. Y la gestión de la tecnología y la innovación exigen un desarrollo continuo. No basta con lograr ser exitoso durante un periodo para mantenerse en el juego en industrias donde la tecnología genera ventajas competitivas. Este caso es un ejemplo de estas y otras lecciones que los estudios de gestión de la innovación y el cambio tecnológico es también parte de la historia de los profesionales chilenos y de los funcionarios del Instituto Bacteriológico, hoy Instituto de Salud Pública. Entonces, como vamos a hablar, más adelante van a hablar de los antibióticos, yo quisiera decir que la búsqueda de nuevos antibióticos es probablemente en la actualidad es más urgente que en los tiempos de Fleming, ya que muchos antibióticos ahora son altamente inefectivos y han perdido utilidad frente a algunos microorganismos. Entonces estamos también frente a un desafío tecnológico importante. Y tal vez ha llegado el momento de que la penicilina y esta historia de su producción tomen nuevamente el protagonismo que se merecen. Y esta es una foto de cuando inauguraron el edificio de ANAMED, por el presidente de la época, que pusieron una placa
pero nadie puso una placa que dice que aquí se elaboró penicilina. Y a partir de este acontecimiento decidí buscar la historia de la producción de penicilina, porque me parece increíble que en el Instituto de Salud Pública no haya algún recuerdo de la producción de penicilina que fue tan exitosa e importante. Entonces, la modernidad no debe sustentarse en el olvido, al menos otra placa debería haber aquí. Eso. Bueno, esta investigación se basó en entrevistas, en documentos de la época, las actas del Instituto Bacteriológico, publicaciones históricas y algunas publicaciones científicas, y está publicado en 2 trabajos. Primero hicimos la historia de la primera etapa, que era la desconocida, entre el año 44 y 54, y fue publicado como una nota histórica en la revista Infectología de Chile, y ahora actualmente está en un librito, que está acá, en un libro que editó la Escuela de Salud Pública, que es Historia de los Medicamentos, siglo XIX y XX, donde hay varias historias de producción de medicamentos en Chile, y está la historia completa de la producción de penicilina entre el 43 y el 73, y si quieren, este libro está a la venta en la Escuela de Salud Pública, y eso, esa es la historia que quería contarles.